¿Alguna vez te has preguntado cómo Cleopatra logró enamorar perdidamente a Julio César y Marco Antonio? ¿Qué tan poderosas eran sus cualidades para hacer que dos de los mejores generales de la época estuvieran dispuestos a morir por ella? Según Plutarco, Cleopatra poseía una voluptuosidad infinita al hablar y tanta dulzura y armonía en el sonido de su voz que su lengua era como un instrumento de múltiples cuerdas que manejaba con facilidad y del que extraía, según le convenía, los matices más delicados del lenguaje. Platón reconoce 4 tipos de halagos, pero ella tenía 1000. Sin embargo, según algunos rumores y leyendas urbanas, Cleopatra daba un uso particular a su boca que volvía locos a los hombres. En este video, intentaremos exponer las diferentes controversias que giran en torno al arte oculto de una de las reinas más famosas de la historia. Pero para comprender mejor este relato, primero nos adentraremos brevemente en su impactante historia de vida. Sin más preámbulos, comencemos. Cleopatra fue conocida por ser una mujer con grandes habilidades más allá de lo físico. Fue la primera de su dinastía en aprender a hablar el idioma egipcio. Sin embargo, no se limitó a este idioma, también dominaba el griego, el hebreo, el sirio, el arameo y quizás incluso el latín. Ávida de conocimiento, recibió educación en literatura, música, ciencias políticas, matemáticas, astronomía e incluso medicina. Aunque durante mucho tiempo la cultura popular la retrató como una mujer hermosa que lograba sus objetivos gracias a sus atributos físicos, esta percepción ha sido cuestionada en los últimos años. En la actualidad, se ha rescatado su ingenio y se le atribuyen sus logros a su gran capacidad intelectual, que superaba ampliamente a la de todas las mujeres de su época. Pero, ¿cómo comenzó su reinado? Tras la muerte de su padre, Ptolomeo, Cleopatra heredó el trono de Egipto a los 18 años junto con su hermano, Ptolomeo, de aproximadamente 10 años, con quien además contrajo matrimonio según las costumbres egipcias y supuestamente por deseos de su padre. Dada la corta edad de ambos reyes, Ptolomeo designó como tutor a Pompeyo, el regente de Roma en ese momento, quien debía hacer cumplir el testamento y casar a los hermanos. A pesar de que heredaron y ascendieron al trono juntos, a Cleopatra no le convencía la idea de reinar junto a su hermano, ahora también esposo. Por ello, comenzó a conspirar contra Ptolomeo para destronarlo a cualquier costo. Gracias a esto, en el año 48 a.C., Ptolomeo expulsó a Cleopatra del trono, derrocándola mediante un complot dirigido por sus consejeros Potino y Ácueles. La obligaron a exiliarse y eligió Siria como destino. Desde esta región, Cleopatra intentó recuperar el poder reuniendo un ejército, aunque no tuvo mucho éxito. Cleopatra sedujo y formó una alianza con Julio César. Sin embargo, después de esto, su suerte comenzó a cambiar para bien gracias a la llegada a Egipto de las luchas civiles de Roma. Julio César, en su persecución a su enemigo Pompeyo, llegó a Egipto y se alió de cierta manera con Cleopatra en su conflicto contra su hermano. Es en este punto donde nace uno de los rumores más descabellados de esta historia, como que una noche se reunió con 100 oficiales romanos y les hizo una felación a cada uno de ellos hasta que eyacularon. La última reina del antiguo Egipto, que, aunque no era considerada una felatriz, todos coinciden en que era una experta en las felaciones. Incluso, eso la llevó a recibir varios apodos, entre ellos, Merichane, que significa, la boca de 10.000 hombres, y Chelión, que significa, la de los gruesos labios. Continuando con la línea histórica, durante la llamada Guerra Alejandrina, 48 a 47 a.C., tanto Pompeyo como Ptolomeo XIII murieron. Algún tiempo después, alrededor del año 46 a.C., Cleopatra recuperó el trono con la ayuda de Julio César, quien, atraído por el arte bucal de Cleopatra, se convirtió en su nuevo amante. Para seguir con la costumbre, decidió casarse nuevamente con su otro hermano, Ptolomeo, a quien manejó a su antojo debido a su corta edad e inexperiencia. Cleopatra intentó usar su influencia sobre César para restablecer la hegemonía de Egipto en el Mediterráneo oriental como aliada de Roma. El nacimiento de Cesarión, el hijo de ambos, parecía fortalecer esa posibilidad. Sin embargo, el asesinato de Julio César en el año 44 a.C. cambió el rumbo de los acontecimientos. Cleopatra, usando todas sus habilidades y cualidades, intentó una vez más repetir lo que hasta ese momento le había funcionado bastante bien, seducir a su inmediato sucesor, el cónsul Marco Antonio,
quien en aquel entonces luchaba con Octavio Augusto por el poder en Roma. Cleopatra logró su objetivo y comenzó una relación con Marco Antonio, uniendo sus fuerzas e imponiéndose en Oriente. Así crearon un nuevo reino helenístico que incluso logró conquistar Armenia en el año 34 a.C. Sin embargo, el comienzo de su final se vislumbraba en el horizonte. Los conflictos y las guerras entre Marco Antonio y Octavio aumentaron con el tiempo. Como resultado, Octavio Augusto decidió llevar su lucha hasta Egipto. La confrontación definitiva ocurrió en la batalla naval de Actium en el año 31 a.C. La flota de Antonio fue derrotada fácilmente, ya que la mayoría de los egipcios lo abandonaron. Marco Antonio logró escapar y refugiarse con Cleopatra en Alejandría. Sin embargo, esta alianza no fue suficiente, y viendo su final acercarse, Marco Antonio se suicidó. Cleopatra se mantuvo firme y no se dio por vencida tan fácilmente. Intentó nuevamente, en esta ocasión con Octavio Augusto, seducir al guerrero romano para salvar su vida y su trono. A pesar de sus éxitos anteriores utilizando esta táctica, Augusto se mostró insensible a sus encantos. La tomó prisionera y la llevó a Roma como botín de guerra. Cleopatra no tenía la intención de permitir que esto sucediera. Según las versiones más aceptadas, pidió a sus criadas que le trajeran una cesta con frutas y que colocaran en ella una víbora venenosa. Esta sería la responsable de poner fin a la vida de Cleopatra en agosto del año 30 a.C., convirtiéndola en la última reina del antiguo Egipto. No satisfecho con esto, Augusto aprovechó la oportunidad para asesinar también a su hijo Cesarión, con el fin de extinguir la dinastía ptolemaica y anexar Egipto al Imperio Romano. Ahora es momento de conocer tu opinión. ¿Qué tan ciertos crees que sean estos rumores sobre Cleopatra? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Si este impactante relato fue de tu agrado, entonces también te gustará conocer sobre los secretos sobre el sexo en el México prehispánico. Así llegamos al final de este asombroso relato. Te invitamos a que nos colabores con tu suscripción y tu me gusta, para que nos ayudes a llegar con llamativos datos históricos a más personas. Desde ya muchas gracias y nos vemos en un próximo video.